Sebastián Cáceres, que es concejal del Frente para la Victoria y miembro del Movimiento Evita en San Miguel. Gracias por estar acá, Sebastián. Gracias por la invitación. Estábamos hablando en los dos bloques, sobre todo en el anterior, de la cuestión social, ¿no es cierto? Y ustedes se han caracterizado por precisamente estar en territorio y estar en lugares con grandes conflictos, ¿no?, sociales en esa cuestión. ¿Ustedes cómo están viendo este año y medio del gobierno de Mauricio Macri precisamente en esos sectores? La verdad es que hay una transferencia económica de los sectores más humildes a los sectores más concentrados de la economía en Argentina muy grande. Se ha producido el año pasado, este año continúa en esa política económica y con eso, ¿cómo repercute en el territorio? La verdad repercute en varios aspectos. Uno, en términos de cómo crece la desocupación, los sectores que podemos decir, que nosotros llamamos la economía popular, que son trabajadores independientes, que crean su trabajo. ¿Por qué? Porque trabajan con con un trabajador que está mejor, entonces va y le corta el pasto, y eso se genera, eso hoy se está parando porque aquel sector que está formalizado, la changa, está complicado porque el de las paritarias no cerraron, los tarifazos. Todo eso ha generado que ese sector que antes tenía cierta autonomía para moverse, hoy está más acotado, mucho más acotado, y además después tenés la inflación, ¿no? A la clase política le aumentan la demanda de trabajo, de comida, de cualquier tipo de necesidad. ¿Hacia ustedes les llegan esos reclamos? Mira, antes uno percibía, ¿no? Porque el paso de cuál era, decía, estoy en esta informalidad, quiero pasar a estar en una orden más de estabilidad económica, laboral, y hoy piden mercadería. Entonces, ¿qué perdimos? La estabilidad en términos económicos de ese vecino podía generar, digamos, a través de esta idea de que generaba su laburo, hoy ya no tiene estabilidad económica. Entonces vuelve al principio, que es la mercadería, para poder bancarse los días que no llega con la plata mensualmente. Arroyo hablaba en el bloque anterior de que se ve menos gente en los colectivos. Y San Miguel, precisamente, se caracteriza, entre otras cosas, porque es un polo de barrios cercanos que la única forma de movilizarse tiene es precisamente a través del colectivo. ¿Ustedes han observado eso en San Miguel? Mira, hemos observado lo siguiente. Vos en San Miguel tenés dos sectores donde pasan los vecinos. Un sector donde consumen los laburantes, ahí ya se nota que hay menos vecinos que van a comprar, pasan. Antes vos veías que entraban a comprar, a consumir, hoy pasan. Yo tengo la costumbre de charlar con todos los comerciantes del centro, más alejados, de otras zonas más de clase media, voy a charlar. Por ejemplo, un peluquero me decía, salvé el mes el fin de semana, el sábado, porque en la semana no laburé. Y es un peluquero de clase media, un peluquero que atiende a la clase media que no tenía ningún problema en términos de laburo. Hoy dice, el sábado salvé el mes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la problemática que empezó en los sectores más humildes, hoy ya está llegando a la clase media. O sea, es una espiral. Y el problema es que las políticas económicas del gobierno van en esa dirección. Inevitablemente genera mayor inestabilidad en términos económicos para la sociedad, los más humildes primero, porque son los más fáciles para que caigan en esta situación, y después viene por la clase media. Seguro. Y obviamente hoy me pasaban a TILRA, que es el sindicato de los trabajadores que trabajan en la Serenísima, que Macri decía que el primer problema que tienen ese sector de trabajadores con respecto a Sanco fue el tema de venderle a Venezuela y no sé qué otro problema, y el convenio laboral. O sea, cobran mucho los trabajadores. Exactamente. Entonces, si el presidente de la Nación dice eso, el presidente de la Nación está diciendo eso, está atentando contra la estabilidad laboral de los trabajadores. Es que también si vos lo ves el término laboral como costo laboral y no como inversión laboral, bueno, todo lo que es un costo vos lo podés bajar. Sí. Si es una inversión es distinto porque estás viendo a futuro, digamos. Y en ese sentido hablamos al principio del programa de esto que tiene que ver con la demonización de la clase sindical. Como hombre de los movimientos sociales, ¿cómo lees esta iniciativa del gobierno? Creo que el gobierno vino a instalar un modelo económico
Y para poder instalar ese modelo económico necesita que no exista organización sindical ni convenios laborales, en este caso sean los sindicatos o los movimientos sociales, que va a continuar con su política tratando de desarticular, aislar y demonizar a los sindicatos. Esto, creo que esa es la base del modelo, del proyecto político que ellos tienen en claro, que no lo dicen, pero que todos los días uno lo ve. ¿Por qué te has dado cuenta que precisamente el 1 de mayo había imágenes de los actos de la CGT, Sí. Imágenes obviamente de lo que ocurrió en Ferro, pero si quería buscar una imagen precisamente de la movilización que hicieron ustedes junto a Barrios de Pie y a la corriente clasista y combativa, no lo encontraba, porque cambiaba, no encontrabas una imagen de ese acto. Sí, suele pasar porque me parece que hay una intención de que tiene que ver con, digamos, a ver, esa muestra, esa fragmentación de actos, también, digamos, me parece que es a lo que apunta el gobierno, tratar de generar la mayor fragmentación posible. Y vos tenés otro acto que tiene una connotación totalmente distinta, muy grande en términos de movilización, muy claro en términos de, porque nosotros, por lo menos cuando se declaró la emergencia social, se hizo un trabajo muy interesante que es hablar con todo el arco político, porque no es un problema de un sector sino que atraviesa toda la sociedad. Entonces, cuando uno puede construir una política en función de una mayoría con visiones a largo plazo y que pueda empezar a resolver algunos problemas a la gente, eso ya empieza, digamos, no le gusta a algunos sectores del gobierno que eso se muestre, que es posible construir otro escenario en la Argentina. Hablamos de un escenario social con vos, con Daniel Arroyo, bastante crítico y responsabilizamos al gobierno nacional, las políticas provinciales. Hay gobiernos locales que pueden tomar medidas como para apalear un poco esta situación. Venís de un municipio gobernado por Cambiemos. Te pregunto, ¿qué es lo que hace el gobierno local ante esta situación? Subejecuta el presupuesto. A ver, profundizanos. ¿También a nivel local? Exactamente, hacen la misma política que el gobierno nacional. Ahora, gobiernan para los ricos, subejecutan los presupuestos. Por ejemplo, el hermano de Joaquín de la Torre, que va a ser seguramente el candidato de Cambiemos localmente, que es Pablo de la Torre, él lleva adelante una dirección de niñez, que además es concejal, pero que se tomó licencia. Exacto. ¿No? Que es un detalle, pero bueno, eso es... Profundizamos después. En otro momento. Tenían para gastar 100 pesos y gastaron 60 nada más. Porque la dirección de la niñez está dirigida a los sectores más humildes de niños de San Miguel. Bueno, solamente gastaron el 60%. El otro 40% fue a otras cuentas. pasó a otros cuentas, pasó sí, a otro formato de presupuesto, pero en eso se repite en todas las áreas que tienen que ver con atender a los sectores más humildes o trabajadores, siempre se subejecuta. En el gobierno de San Miguel. Cuando hay que pagarle a una empresa, se paga todo y por demás a veces. Ahora, Sebastián... 100%, por ejemplo, a Paniza, la que recolecta la basura, le cumplimos por demás. Están los números, digamos. No había forma de que... entonces vos decís, a las empresas sí le pagás, ¿no? Gastás todo, y a los que te votaron para que gobiernes, no les pagás. Ahora, Sebastián... ¿Cómo reacciona la gente de San Miguel? Digo, ¿por qué te digo esto? Porque el primer gobierno de Joaquín de la Torre vino de la mano del Frente para la Victoria. Sí. Cuando vino el 2013 fue uno de los pocos, de los 8 intendentes que conformaron el Frente Renovador. No es que fue el Frente Renovador, fue uno de los que conformaron el armado del Frente Renovador. Un Frente Renovador que se caracterizaba porque su gran mayoría también era peronista. En el 2015... incluso contra la lógica de muchos, volvió a ganar, ¿no es cierto? Sí. Pero con el Frente Renovador. Sí. Ahora pasa Cambiemos. La gente ve que entonces Joaquín de la Torre se aleja del peronismo que ellos votaron, o en realidad siguen a Joaquín de la Torre, así está en Cambiemos, está en el Frente Renovador o en el Frente para la Victoria. No, mira, ahí hay una realidad que es que, por ejemplo, cuando estamos charlando con los vecinos y ellos decían, por ejemplo, en la campaña que, bueno, tal candidato no va a asumir, se va a ir del municipio. Y charlando con los vecinos te decían, nosotros lo votamos para que
para que nos gestione Joaquín, no Jaime Méndez. Porque yo no creí cuando me decían esto, que este intendente Joaquín de Torre iba a hacer esto. No les creímos, no le creímos. Dice, lo votamos de nuevo. Ganó con una diferencia corta, pero ganó, ¿no? Porque las elecciones también, digamos, las elecciones de intendente, anteriormente Joaquín ganaba con un 20 de diferencia. Acá ganó por 3 puntos. No es muy... Sí, pero con un frente renovador que venía, digamos, en un clima, sí, digamos, de polarización. Es más, en las PASO perdió por 11 puntos. Perdió por 11 puntos. Y recuperó eso. Mira, vos recién decías que a veces nosotros tuvimos una circunstancia que fue la de no pudimos construir un proyecto político, pero no pudimos construir un proyecto político en términos de que todos aquellos compañeros pueden ser parte de aquel que ganó la interna. Eso fue un problema del peronismo nuestro. ¿Y ahora se va a volver a repetir ese problema? Y esperemos que no. Venimos charlando con muchos actores que tratemos de ponernos de acuerdo en lo local para poder poner el municipio de San Miguel. Mira, San Miguel tiene para gastar por día entre 8 y 10 millones de pesos. Y en San Miguel no se ve. Hoy hay obras, pero son obras que vienen de nación y que vienen de provincia. Y una discusión que venimos teniendo, muchos dicen, no, bueno, las obras que están haciendo el gobierno oficial de Cambiemos le va a permitir ganar. Yo lo dudo. ¿Por qué lo dudo? Porque una cosa es cuando vos tenés estabilidad económica, cuando un vecino tiene estabilidad económica, tiene otros problemas, que es la seguridad, que es el asfalto, que es... Hoy tiene un problema que es no tiene esa estabilidad económica. Entonces... Vos decís que al no haber esa estabilidad económica, el cordón cuneta no sirve para ganar elecciones, digamos. En esta circunstancia, creo, por eso digo, igual esto es una discusión que venimos teniendo, pero yo creo que no le va a alcanzar para ganar. ¿Ustedes están jugando con Randazzo ahí en...? No, nosotros sí, como movimiento está el sector que nosotros estamos encabezando el espacio de Randazzo, hay un sector que tiene que está con el espacio de Scioli, también está Franco Laporta, que fue el último candidato. ¿Y vos crees que pasada esta instancia de interna se va a lograr eso que decían en el peronismo, que el que gana conduce y el que pierde acompaña? Si tenemos si estamos a la altura de las circunstancias, vamos a poder lograrlo. Pero necesitamos dirigentes que estén a la altura de las circunstancias. Y esto también tiene que ver con, vos decías hace un ratito, los oficialismos pierden, ¿no? O ganan o pierden. Yo creo que en el 2015, en términos generales, perdimos nosotros y parte de esa autocrítica que tenemos que hacernos es construir dirigentes que estén escuchando más a los vecinos, a las problemáticas, que en las internas políticas. Porque en las internas políticas no se resuelve el problema de los vecinos. Entonces, salir del microclima militante para poder tomar la agenda que los trabajadores y los vecinos están teniendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema muy grande con el tema de los edificios. Se construyen edificios y no hay una política que ordene eso. Entonces, los vecinos no tienen agua. Falta una infraestructura, digamos, para esa cantidad de edificios. Sí, totalmente. Y además falta, ¿sabes qué? También que le decía la otra vuelta al intendente cuando lo crucé, le digo, ¿por qué no convocan convocan una mesa, por ejemplo, con el tema de violencia de género, los femicidios? ¿Por qué no convocan una mesa a todos los actores políticos y sociales del distrito? Porque no es un problema de un sector, es un problema de todos. En términos de seguridad, en la iniciativa política, y después nos pelearemos en las elecciones a ver qué sector gana, pero hay temas que son trascendentales para cada uno de los vecinos y vecinas. Tendrían que ser cuestiones de Estado. Totalmente. Gracias por haber venido, Sebastián. No, gracias a vos. Gracias.